Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Vamos a hablar de un tema muy importante para los panameños y tiene que ver específicamente con empleo. De acuerdo a la Contraloría General de la República, nuestra tasa de desempleo se encuentra en 9.9%. Sin embargo, la informalidad todavía está muy alta, arriba del 47%. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son esas políticas públicas que debemos de adoptar como país a fin de poder generar una verdadera educación laboral? Ahí es donde están nuestros grandes retos. Y hoy vamos a hablar precisamente con la jefa de división de los mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, la doctora Laura Ripani. Ella es nuestra invitada de hoy en Cara a Cara y nos va a brindar datos interesantes sobre el futuro del empleo, aquí en Cara a Cara. Doctora Laura, qué bueno tenerla con nosotros en Cara a Cara, una experta en la materia, una especialista específicamente, sobre todo mirando esta visión del futuro del trabajo. Y lo primero que quiero hacer en este bloque, doctora, es acostar al paciente que es Panamá en una camilla y ver detalladamente cuál es el diagnóstico que como profesional usted tiene, sobre todo con esa datadura, esos elementos importantes de cómo estamos nosotros en este momento. Decía yo, 9.9% de desempleo, pero hay que ver cuáles son esas políticas públicas que debemos ir desarrollando para ir bajando estos números, pero también para pensar un poco, doctora, en nuestro futuro como país y cómo poder generar una formación o educación laboral que tanto la necesitamos. Bienvenida a Cara a Cara. Buenos días y muchas gracias por tenerme en tu programa. Es un gusto para mí estar aquí en Cara a Cara y quería comentarte entonces, como mencionabas, hay varios desafíos en el mercado laboral de Panamá. Este enfrenta desafíos estructurales, no de ahora de la pandemia, sino anteriores en términos de elevada informalidad, brechas de género y brechas por edad y baja productividad laboral. Como tú mencionabas, el empleo informal alcanza al 48% de la población ocupada no agrícola, de acuerdo a los datos de la encuesta de mercado laboral que elabora el INEC, que elaboró y levantó en 2021. Y esta informalidad se refleja también en una baja productividad laboral. Por otra parte, algo que es interesante es no ver el punto de vista solamente del desempleo y de la informalidad, sino también el punto de vista de los empleadores. El 35% de los empleadores en Panamá dice que tiene problemas para encontrar al personal con las habilidades requeridas para sus empleos. Esto constituye la tercera mayor restricción para hacer negocios en Panamá, de acuerdo al Foro Económico Mundial. Y también los datos no ocultan, revelan que hay grupos que sufren más en el mercado laboral en Panamá. Y estos son, por ejemplo, las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes, que tienen mayores dificultades para acceder a empleos de calidad. En 2019, por ejemplo, la tasa de desempleo para jóvenes fue 4 veces más que la de los adultos, un 17% aproximadamente frente a un 4.3% de los adultos. Y además, un 16% de los jóvenes ni estudia ni trabaja, que es algo, un fenómeno que también es importante. Y si quieres podemos hablar también de la recuperación económica que se ha dado en el país. En Panamá se ha dado una recuperación económica post pandemia, pero no se ha trasladado en igual proporción en el mercado laboral. Doctora, iba Sí, ya un poquito, y vamos a ir desglosando, porque mire, esto que usted señala, y me corrige si no estoy traduciendo sus palabras correctamente, hay escasez de talento, es lo que entiendo. No sí. está preparada nuestra población. Eso significa que el trabajo está en Panamá, pero no existe la posibilidad de llegar a él porque no estamos preparados. Es un dato o un escenario bastante preocupante, porque sobre todo después de la pandemia, obviamente lo que quiere el panameño es trabajar. El trabajo está, pero no estamos preparados para poder llegar a ese empleo. Sí, sí, ese dato que te mencionaba, Dorcas, sobre el Foro Económico Mundial es un dato que es bastante revelador, que más de un tercio de los empleadores revele que uno de sus mayores problemas es que no encuentra a los trabajadores con las habilidades requeridas. Significa, como tú mencionas, que la formación para el mercado laboral no está llegando a preparar a los trabajadores panameños para insertarse en los empleos que se van creando. Entonces, como tú dices, el empresario crea estas vacantes de trabajo,
las postula y no encuentra a esas personas preparadas con las habilidades requeridas. Quisiera mencionar un tema con respecto a los cambios en las habilidades requeridas por el mercado de trabajo. Hay dos tendencias muy fuertes que hace que se creen empleos en dos ámbitos que todavía los sistemas de formación no han avanzado en suficiente nivel para proveer a los trabajadores con estas habilidades. Y hablo de la digitalización y el crecimiento de la economía verde, de la economía de los trabajos verdes que se están creando debido a la transición energética. Entonces, en términos de la digitalización, hay mucho mayor requerimiento en el mercado de personas preparadas con habilidades digitales básicas y avanzadas. Y ahí es donde también hay que poner el foco, en tratar de cambiar los modelos de formación para que se creen más currículums, más carreras, más cursos cortos, para que las personas puedan tener esas habilidades digitales. Y en términos de empleos verdes también creemos que es muy importante evaluar dónde se están creando estas oportunidades de empleo verde, cómo poder hacer currículums que provean estas habilidades verdes para el mercado laboral. Claro que sí. Mire, doctora, vamos a ir a la primera pausa, pero llama poderosamente la atención estas cifras y sobre todo qué hacer. Usted acaba de participar en un foro internacional de empleo aquí en Panamá y yo creo que queda muy claro que toda la responsabilidad no está de parte del gobierno, que el sector privado tiene que entrar, es decir, este tema de asociación pública-privada para poder empujar el empleo en nuestro país es muy, pero muy importante. ¿Qué están haciendo otros países? Y también me gustaría ver más adelante el impacto de la informalidad en Panamá, no solamente en Panamá, sino también en la región de América Latina, cómo está impactando, qué se está haciendo y sobre todo por todos estos cambios también que ha traído la pandemia, acelerado el tema digital, pero es que ahora nosotros contamos con legislaciones como teletrabajo, trabajos mixtos, horarios flexibles, tal vez nuevos en algunas regiones porque no se estaban practicando. ¿Cómo todo esto revoluciona el tema laboral en nuestro país y en la región? Bueno, vamos a tratar de abordar todo esto, doctora Laura, pero lo haremos cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con la doctora Laura Ripani, jefa de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, viendo algunas cifras específicas sobre empleo, también desempleo, pero voy puntualmente al tema de la informalidad. Arranquemos por aquí. ¿Cuál es ese impacto que tiene específicamente en nuestro país? Obviamente hablamos que el desempleo pues baja, pero también tenemos unos números interesantes de informalidad. Doctora Laura. Sí, gracias, Dorcas. Mira, el tema de la informalidad en Panamá es un tema que hay que prestar mucha atención, ya que casi la mitad de la población ocupada no agrícola está trabajando en este sector. Y también en general en América Latina y el Caribe lo que observamos es que esta crisis fue muy diferente a crisis anteriores. En otras crisis financieras y de otro tipo, el impacto que hubo hizo que el mercado informal, de hecho, actuara de forma contracíclica, digamos, aumente el empleo informal en las épocas de crisis, ¿no? Pero en realidad en el caso de COVID-19, las personas por sus características en el mercado laboral, las que más han sufrido han sido las personas del mercado informal, ¿no? Entonces, esta informalidad ahora está creciendo, digamos, en proporción contra el empleo formal y eso hace que tengamos que prestar especial atención. Y también en Panamá lo que hemos observado es que las personas que conservaron sus ingresos durante la pandemia han experimentado pérdidas de ingresos. En un tercio de los asalariados tuvo una reducción de su salario y también las personas que más han sufrido han sido aquellas que tienen menores niveles de ingreso. Entonces se amplían también algunas desigualdades que están en el mercado laboral, que es algo que también nos importa prestar mucha atención. ¿Cuáles son las políticas públicas entonces que hay que comenzar a adaptar, doctora Laura, para poder minimizar estos efectos? Y entro con el tema de gobierno, sector privado. Es que tiene que estar unido, tiene que apalancarse uno con el otro para poder realmente encontrar los resultados, porque cada uno por su lado, doctora, yo creo que de esa manera no funciona ni en Panamá ni en ningún otro país del mundo. No, exactamente, Recas. Tenemos que ir juntos.
sector público, sector privado, para promover una verdadera recuperación económica y una verdadera recuperación del empleo en Panamá. En muchos países del mundo, el impulso que se da a la recuperación del empleo y a la recuperación del Producto Bruto es a través de políticas activas del mercado laboral. Políticas que están estructuradas a través de un servicio público de empleo que conecte las oportunidades laborales con las personas que están buscando trabajo. Esto permite en muchos países del mundo, en Europa, por ejemplo, hay muchos países que tienen servicios públicos de empleo muy avanzados que permiten ver cambios en la productividad laboral, aumentos en la productividad laboral y disminuciones en el desempleo, que son los dos objetivos principales de los servicios de empleo. Y entonces en el BID, desde el BID estamos acompañando al Mitradel para que conecte con todos los actores de la economía, con entidades de formación como el INADE, como el ITSE, otras instituciones. También con el sector privado, con las cámaras de comercio, con varios actores importantes en la economía panameña, para poder unirse en este servicio público de empleo que tenga el apoyo a la gestión empresarial, el apoyo a los empresarios para encontrar talento y el apoyo a los desempleados que tanto necesitan conectarse rápidamente al mercado de trabajo. Estas serían las economías de plataforma, doctora Laura. Sí, digamos que la tecnología nos puede ayudar a que los servicios de empleo puedan conectar más rápidamente a las personas con un empleo. Y esto incluye el apoyo, como tú mencionas, a la conexión con la economía de plataformas digitales. Las plataformas digitales incluyen las plataformas locales, como puedo dar, por ejemplo, el Uber o el Rappi, y también incluyen las plataformas globales que conectan a las personas que están trabajando en una economía como Panamá con otros países de la región, Estados Unidos, Canadá, países de Europa, que están buscando personas para trabajar a través de estas plataformas digitales, editores, traductores, hay un montón de personas que están conectadas a nivel global. Claro que sí. Bueno, y es que el tema definitivamente de la tecnología rompió mucho más Sí. esas fronteras que existían. Ahora, doctora, me quedo un poquito en el tema de la informalidad. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está Panamá en América Latina con este tema, específicamente con el tema del desempleo? Estamos a la mitad, estamos luchando para subir. ¿Dónde nos encontramos en este momento? Sí, la informalidad laboral en la región es un desafío súper importante que se vincula a temas como la estabilidad, el bienestar, la productividad en el mercado de trabajo. En América Latina y el Caribe, menos de la mitad de los trabajadores tienen empleo formal y se espera que sin acciones decisivas en este tema la informalidad va a seguir creciendo por los impactos que ha tenido esta crisis sin precedentes en el tema informal. Para dar un panorama de la situación, en 2018 el 58% del empleo en la región trabajaba en el mercado laboral sin protección contra riesgos y sin el amparo que da la legislación laboral. Pero esto esconde importantes diferencias regionales. Mientras países como Brasil, Chile y Uruguay son más formales, tienen tasas de formalidad de alrededor del 70%, otros países como Bolivia, Perú y Nicaragua revelan tasas de empleo formal de solo el 20%. Y Panamá se encuentra dentro de los países que están en el rango intermedio, este rango entre países sumamente informales y países que son más formales en la economía. Y la verdad es que de todas maneras es preocupante tener niveles de informalidad de casi la mitad de la población que está dentro del mercado informal. Y hay que tomar medidas para ello, ¿no? Entre ellas, apoyar a la formación laboral pertinente para los trabajadores para que puedan acceder a empleos de calidad, a empleos cubiertos por la seguridad social y asimismo también trabajar con todo el tema legal y regulatorio para poder promover mayor creación de empleo formal. Claro que sí. Doctora, ¿qué pasa si Panamá se queda por mucho más tiempo con la informalidad? El porcentaje que tenemos en este momento, ¿cuáles serían esas consecuencias para nosotros como país? Esa respuesta me la va a dar cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Hablaremos también sobre las regulaciones laborales. Miren, nuestro Código de Trabajo tiene 50 años. ¿Cuáles son esas modificaciones importantes que se necesitan con todos los cambios que ha tenido el mundo? Ese aspecto también lo vamos a hablar cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos.
Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Doctora, voy al punto en concreto. ¿Qué pasa si Panamá todavía se queda mucho más tiempo con este tema de informalidad y no logramos esas políticas públicas que necesitamos para, hombre, ir poco a poco generando más empleo en el país? Bueno, en realidad yo soy una optimista, así que creo que uno no debería pensar que Panamá está destinada a ser un mercado informal por siempre, sino que se pueden activar esas políticas activas de mercado laboral, esos cambios regulatorios y de leyes para promover más empleo formal, tener empleos de calidad para todos y todas y también ampliar las oportunidades a nivel territorial. No tampoco concentradas dentro de lo que es la capital, ¿no? Tratar de descentralizar y ampliar las oportunidades en otras partes del país. Así que, por ejemplo, las economías avanzadas en estos temas de políticas de mercado laboral hacen mucho énfasis en inversión en los servicios públicos de empleo, como mencionaba anteriormente, en sistemas de formación para el trabajo que permitan aumentar las habilidades de los trabajadores para poder que las empresas tengan ese talento que necesitan para esas vacantes que se van abriendo en el sector formal, son sumamente importantes. Como mencionábamos anteriormente, todavía existe esta brecha de habilidades entre lo que el empresario necesita para impulsar sus empresas y lo que pueden ofrecer los trabajadores en Panamá. Así que yo soy optimista de que se van a poder progresar y tener menores tasas de informalidad en el país para seguir avanzando hacia una economía próspera en Panamá. Claro, doctora, hay que repensar un poco el tema de modificar, hacer cambios a las regulaciones laborales. Hablemos un poquito, yo decía, nuestro Código de Trabajo tiene 50 años, obviamente se requieren de algún par de modificaciones que se adecúen realmente con la realidad que vivimos hoy en día. Sí, y eso no es un tema solamente de Panamá. Muchos países de la región en este momento están repensando las regulaciones laborales para poder enfrentar un mundo del trabajo diferente. El futuro del trabajo ya está aquí. La pandemia hizo que aumente la digitalización, que aumente el teletrabajo, que nos conectemos de manera diferente, que los trabajadores exijan a los empresarios tener mayor flexibilidad, más tiempo para conectar la vida personal con la vida del trabajo. En fin, tantas cosas que han estado cambiando que las leyes y regulaciones laborales quedaron como leyes del pasado y tienen que adaptarse. Entonces, muchos países están repensando las normativas laborales, las regulaciones y las leyes para que se adapten al siglo XXI. Claro, doctora, mire, ya en los minutos finales, en alguna entrevista usted expresó esto que voy a leer y lo traigo a colación por un tema en particular. Usted decía que hay que seguir trabajando para tener un mercado de educación laboral que dé mayores oportunidades de formación. Decía en el bloque anterior que los cambios no solamente han sido a nivel tecnológico, la tecnología destruye trabajos, pero también crea trabajos. Y también tenemos el tema de las migraciones. Todo esto ha generado mucha expectativa de esos cambios que hay que hacer. Se lo digo porque específicamente en Panamá hay un tema con la educación. Nosotros fuimos uno de los países que más tiempo estuvo cerrado durante la pandemia y que hoy en día estamos cosechando esos resultados. ¿Cuál sería esa recomendación para poder cerrar esa brecha? Porque obviamente en tecnología, doctora Laura, el que esté mejor preparado es quien va a ocupar esas plazas de trabajo. ¿Qué pasa con aquel que no tiene la oportunidad? ¿Cómo hacer? ¿Cómo buscar ese camino para poder incorporar también a estas personas, a estos jóvenes sobre todo que van o que tienen muchos deseos de en un futuro no muy lejano obtener una plaza de empleo? Gracias por esa pregunta tan importante. Hay muchos desafíos para este tema en Panamá y en la región. Adaptar los sistemas de formación para el trabajo, para que puedan reconvertir a las personas y adaptar sus habilidades a los requerimientos del mercado laboral no es tarea de un día. Pero hay que desmitificar también, a veces hay como ciertos sesgos a pensar que la formación técnica, por ser corta, de corta duración, o simplemente por ser formación técnico-profesional, no es de calidad, compitiendo con las universidades y otros centros, ¿no? Yo creo que es importante avanzar hacia una formación que sea pertinente. Primero que nada,
haciendo la prospección de las necesidades del mercado laboral y después que esto informe a las políticas de formación para hacer formación que sea relevante para las necesidades del empresario. Por eso, volviendo a lo que hablamos antes, esto es una asociación público-privada. Los empleadores tienen que ser parte también de esta tarea, informando al sistema de formación para que tenga esas habilidades que requieren los empresarios y hacer cursos cortos, hacer cursos que de manera muy rápida puedan reconvertir a las personas, reconvertir a los jóvenes para que puedan ingresar a este mercado laboral digitalizado y diferente. Bueno, doctora, queremos agradecerle su participación. Yo creo que estos elementos son importantes. Nos ha dado una data muy interesante sobre cómo está Panamá, cómo están los países alrededor, también y sobre todo replantearnos un poco el futuro del trabajo. Por el bienestar de nuestras futuras generaciones hay que dejar esa plataforma y este tema de responsabilidad gubernamental, pero al mismo tiempo responsabilidad del sector privado, yo creo que es la ruta o el camino a seguir para poder generar esos empleos que son necesarios. Doctora Laura, empleos que al final del camino realmente se transformen en bienestar, es decir, que alcancen en un hogar, que puedan ser esa plataforma también o bien utilizados para seguir preparándose, porque yo creo que ahí es donde está el buen futuro del trabajo, no solamente para Panamá, sino para toda la región. Doctora, mil gracias por habernos acompañado, la doctora Laura Ripani, jefa de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, aquí con nosotros en Cara a Cara.